Listo, jefe. Cordial saludo, compañeros, doctor. Vamos a exponer mi compañero Argüelles y Jonelsi Vargas el proyecto de evaluación de la capacitación docente en entornos de baja conectividad y el caso de la institución educativa rural Abelardo Ochoa. Bueno, como problema, hemos detectado que en entornos rurales siempre hay baja conectividad y esto impide que los profes tengan una capacitación acorde a sus necesidades. Por lo tanto, nos hemos planteado la pregunta de en qué medida la participación en un programa de capacitación docente adaptado a entornos de baja conectividad se asocia con cambios cuantificables en las prácticas pedagógicas docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en escuelas rurales. Como objetivo general nos planteamos evaluar el impacto de la capacitación docente adaptada a entornos de baja conectividad en las prácticas pedagógicas y resultados de aprendizaje en la institución educativa rural Abelardo Ochoa, mediante indicadores cuantificables de enseñanza y desempeño estudiantil. Como objetivos específicos nos planteamos identificar las características de los programas de capacitación que se implementan en la institución educativa rural Abelardo Ochoa. Aplicar instrumentos de evaluación cuantitativa para medir la participación de los docentes y los cambios en su práctica pedagógica. Analizar las relaciones entre la participación docente en la capacitación y las modificaciones observadas en las estrategias pedagógicas, los resultados de aprendizaje de los estudiantes antes y después de las capacitaciones docentes y proponer recomendaciones basadas en ello para el diseño de futuras capacitaciones adaptadas a entornos rurales con baja conectividad. Bueno, nuestro marco contextual, ya dijimos que vamos a desarrollar el proyecto en el municipio de Salgar, que se ubica en el departamento de Antioquia, en Colombia, y específicamente en el corregimiento de la Cámara, donde se ubica la institución educativa rural Abelardo Ochoa. El contexto institucional consta de 498 estudiantes distribuidos en 13 sedes en este corregimiento. Todas las sedes tienen preescolar y primaria. Dos sedes tienen posprimaria y media rural. Y en la sede principal tenemos básica, secundaria y media. Tenemos un total de 30 docentes, una docente del programa PTA, un docente gestor de paz y dos directivos docentes. A continuación, mi compañero Ever Argüelles les va a explicar el marco metodológico. Buenas noches, docentes, buenas noches, compañeros. En el marco metodológico en el cual nos enfocamos nuestra investigación es en cuantitativo con el componente MIS, lo cual nos permite dividir nuestro trabajo en dos fases. Una, en la cuantitativa, que es donde vamos a buscar la medición de algunos resultados frente a algunas capacitaciones que se puedan desarrollar con nuestros docentes, y la cualitativa, que nos tiende a buscar, nos permite, perdón, explicar estos resultados, cómo fue el impacto de las capacitaciones y el impacto durante la práctica pedagógica de nuestros docentes. En la operacionalización de las variables está la variable independiente, que es la participación en programas de capacitación. Vamos a brindarle ciertas capacitaciones a nuestros docentes que permitan mejorar su rol y sus prácticas educativas en el aula, permitiéndoles tener un sinnúmero de estrategias diferentes y tratando de erradicar de un lado ese mito de la distancia o de la poca conectividad que tenemos en nuestras instituciones. Como variable dependiente, entonces tenemos ese cambio de prácticas, como lo decía anteriormente. La capacitación, ¿qué nos permite? Cuando nos capacitamos como docentes, lo que buscamos es mejorar día tras día, pero no solamente incrementando nuestro conocimiento y no llevándolo a la práctica, haciendo uso de estrategias dentro del aula, tratando de buscar que las tecnologías lleguen al aula sin buscar pretextos que por la distancia, sino que también hacer una transformación y convertir nuestras aulas en laboratorios tecnológicos. Continúe, compañera. Bueno, ¿qué instrumentos vamos a desarrollar en nuestra investigación?
una rúbrica de observación de clases que nos permitirá inicialmente plantear un diagnóstico frente a cómo el docente ejecuta y luego cómo ha cambiado su práctica pedagógica. Cuestionarios estandarizados de autoeficiencia docente, buscar un nivel donde ubicar a nuestros docentes de acuerdo a los saberes que él tiene y cómo pueden mejorar. El análisis documental de planeaciones didácticas, buscando que el docente integre lo que se le está enseñando, las capacitaciones que está recibiendo. Como muestra, tenemos docentes de educación básica secundaria, los cuales en nuestra institución son 13 docentes, 4 de postprimaria y 9 que son en la sede principal, los cuales trabajan con metodología más tradicionalista. Las unidades de análisis, el nivel docente, para hablar cambios en las prácticas profesionales, como lo hemos dicho, cómo va cambiando de acuerdo a lo que va recibiendo las capacitaciones. Y el nivel de los estudiantes, cómo lleva cómo conlleva lo que el docente hace en el aula a mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes y no estancarse, no obstaculizarse de acuerdo porque no tienen una conectividad segura. Sirve, compañera. Bueno, ¿qué procedimiento? En la fase uno, una línea base. Se aplicarán los instrumentos a los docentes y se realizará la observación de clase. Como lo indicaba, nos permitirá hacer un diagnóstico de qué es lo que vamos a desarrollar. Una implementación del programa de capacitación. ¿Qué capacitaciones le vamos a llevar a nuestros docentes? Buscando mejorar estrategias en el aula. Y en la fase 3 vamos a hacer cómo nuestros docentes van a transformar su práctica de acuerdo a las capacitaciones que les hemos brindado. En el análisis de datos, la prueba T para muestras relacionadas con el fin de comparar medidas antes y después de la intervención. Se los decía anteriormente. ¿Qué es, qué diagnóstico tenemos de los docentes y qué resultados tenemos luego de aplicar las capacitaciones, luego de brindarle estrategias, luego de transformar sus planeaciones? Se realizará un análisis sistemático para identificar patrones y en los datos contextuales se promoverá la triangulación con los resultados cuantitativos. Buscaremos hacer una comparación sistemática dentro de lo que podemos hacer. Bueno, el marco teórico. El marco teórico dentro de la educación rural y las tecnologías siempre va a haber un eje común y es esa distancia y esos obstáculos que tiene la educación para tener una conectividad fluida y que todas nuestras sedes rurales puedan tener acceso al Internet, lo cual siempre va a tener diferentes obstáculos. Hasta el momento, en Colombia, es una de las cosas que de la educación rural sigue todavía muy débil y muy poco fortalecida por los gobiernos. Entonces tenemos la educación rural y la especificidad del contexto formativo del docente. Los docentes de la zona rural tienen que buscar siempre una estrategia para transformar la educación en el contexto rural. Deben llevar los saberes de alguna manera y poderlos brindar a nuestros estudiantes sin que ellos evidencien una obstaculización, poder tener un computador pero sin internet, cómo trabajarlos. En el desarrollo profesional de los docentes en contextos rurales, pues decía ahorita, la brecha que existe entre lo urbano y lo rural, la conectividad y lo rural, siempre va a ser un eje transitorio y eh, de mucho impacto en la educación rural y más en la capacitación de nuestros docentes. Hay docentes que tienen que vivir en la zona rural y no tienen el acceso a mejorar sus habilidades y sus capacidades tecnológicas. Y por último, jefe, me colabora con la otra encuesta, la otra, por favor. Eso. La brecha digital rural y la conectividad. Ya les había dicho, tenemos desigualdades. No podemos eh, indicar que la ruralidad tiene las mismas ventajas que tiene la educación urbana. La educación urbana cuenta con infraestructura tecnológica y la ruralidad, casi el 70% de las instituciones no cuentan ni siquiera con un computador o un computador obsoleto, lo cual siempre va a primar una brecha dentro del trabajo educativo, dentro de la ruralidad. Bueno, entonces, y esto
es nuestra exposición. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañera Nelcy.